Buenas noches con todos ustedes. Eh, Soy el doctor Walker Joy Oblitas, médico gastroenterólogo del Hospital Regional Honorio Delgado, nuestro hospital emblemático en la región. Quiero agradecer a la decana del Colegio de Enfermeras de Arequipa, la licenciada Magíster Luz Marina Valdía Portugal, por la invitación. E igual también a la licenciada Patricia Paredes por la invitación para desarrollar esta patología sobre el cáncer gástrico, como es la detección temprana. Bueno, para empezar les daremos algunos datos epidemiológicos de esta enfermedad. Y a nivel mundial, la incidencia del cáncer gástrico está en el quinto lugar, después de lo que es el cáncer de pulmón, cáncer de mama, colorectal y el cáncer de próstata. Pero en cuanto a mortalidad, está en el cuarto lugar en el mundo. Estos datos son del año 2022, es lo más fresquito que tenemos, y ese año fallecieron 660.175 personas por cáncer gástrico en el mundo. O sea, imagínense de la importancia de este tema que se va a desarrollar. Algunos datos aquí de Perú. Por ejemplo, aquí en Perú, los casos de todos los cánceres que han ocurrido en el año 2022 son más de 72.000 casos de nuevos casos. Y números fallecidos por cáncer el año 2022 son 35.934 casos. Bueno, aquí tenemos algunos datos en los cuales se ve la población global de Perú, más de 33 millones, y aquí en Perú pues hay más, algo, un poco más de mujeres que varones en nuestro Perú. La incidencia para el cáncer de estómago es sobre todo en Perú en varones, como están viendo, es el segundo lugar en varones en cuanto a incidencia y el tercer lugar en mujeres. Ahora, si hablamos de mortalidad es la primera causa de muerte en varones por cáncer, el cáncer de estómago. Y es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres, el cáncer de estómago. Eh, Aquí vamos a tener otros datos más. Eh, Esto es también del año 2022, ¿no? Donde se puede observar en estas imágenes, pues, los cinco más importantes cánceres que no debemos olvidarnos siempre tenerlos en mente, ¿no? Cáncer de próstata, de mama, estómago, colorectal y de cervix. Prácticamente del global de todos los cánceres gastrointestinales casi corresponden a un 30%, ¿no? En cuanto a mortalidad. Bueno, entonces, estos datos que nos indican, ¿no? De que tiene que haber una relación previa entre lo que es el cáncer de estómago y esa relación previa es la gastritis crónica. Y estos datos ya se saben desde el año 1930. ¿Esto qué significa? ¿No? Que antes de que ocurra el cáncer gástrico tiene que haber previa inflamación del estómago, y esta inflamación del estómago pues es la gastritis crónica. Veamos acá un dato importante para no olvidarnos de nuestro amado Perú. La principal causa de DIF, que es muerte, de mortalidad en Perú por cáncer, es el cáncer de estómago. Al año fallecen 4.767 personas en Perú por cáncer de estómago. A pesar de que en primer lugar está la causa de mortalidad en cuanto a incidencia, el cáncer de estómago en Perú está en tercer lugar. Para no olvidarnos de estos datos, la segunda causa de muerte por cáncer en Perú es el cáncer de pulmón, y que está muy próxima a lo que es también el cáncer de colon. Estos datos, son muy importantes, no olvidarlos, ¿ya?
Por ejemplo, en este momento no veo cuántas personas más o menos están conectadas, pero de 100 personas que están conectadas a esta exposición, aproximadamente al 3%, o sea, tres personas en algún momento de su vida les va a dar cáncer al estómago, ¿ya? De ahí la importancia. Y de esas tres personas, dos van a fallecer por cáncer al estómago. O sea, de 100 de nosotros que estamos ahorita conectados, dos vamos a fallecer por cáncer al estómago. Pero tampoco no hay que alarmarnos porque más de la mitad de nosotros van a fallecer por problemas relacionados a la hipertensión arterial, en el cual ya sabemos que hay un daño sobre todo de tres órganos, ¿no? Por la hipertensión del corazón, probablemente un ACV y la nefropatía hipertensiva. Bueno, aquí en esta imagen quiero compartirles la foto de los que más han estudiado respecto a lo de cáncer gástrico en el mundo. Y acá está el doctor colombiano Pelayo Correa, que está próximo a cumplir 100 años, y el doctor Máximo Rulle, quien es amigo muy nuestro aquí en Arequipa, de la Sociedad de Gastroenterología, aquí en Perú. Bueno, les hablé del paso previo al cáncer, que es la gastritis crónica. Acá vamos a ver cómo es esta cascada que la describió muy bien el médico colombiano Pelayo Correa. El doctor Pelayo Correa, ¿no?, dice de que antes de que ocurra un cáncer tiene que haber pasos previos, y el paso previo principal es la gastritis crónica no atrófica, que les aseguro que el 100% de las personas que estamos conectados hoy día tenemos mínimamente la gastritis crónica. El siguiente paso de la gastritis crónica viene a ser la gastritis atrófica. Tal vez ustedes han acudido a un médico, les ha hecho la endoscopía y les ha dicho a algunos de nosotros que además de la gastritis crónica pueda que tengamos metaplasia o displasia. La gastritis atrófica eh, puede nombrarse también como gastritis metaplásica, y si está algo más avanzado, la conocemos como la displasia, que por sus siglas en inglés es la neoplasia intraepitelial, que es la displasia, que es el paso previo a lo que es el cáncer de estómago, que es el tema del cual estamos hablando. En este camino, en este camino pues tiene mucha importancia todo lo que está relacionado a la infección por el Helicobacter pylori. Casi el 80% de todos los cánceres de estómago están ligados a la infección por el Helicobacter pylori. El 20% restante de los cánceres de estómago más están relacionados a temas hereditarios, como el cáncer hereditario tipo difuso familiar. Entonces, insisto que antes del cáncer hay lesiones previas importantes, early generalmente, como la gastritis crónica que hemos hablado, de repente la gastritis atrófica metaplásica, pero también podemos encontrar en el paciente lesiones previas ya avanzadas, que es la metaplasia, ¿no?, en gran porcentaje, y la displasia. Esto en líneas generales. Para determinar ante qué tipo de gastritis estamos, porque lo preventivo, sabemos todos los trabajadores de salud que es lo más importante, es hacer un monitoreo de nuestros pacientes para ver cuál es su riesgo al cáncer gástrico. Hay procedimientos invasivos, ¿no?, como la biopsia líquida, la endoscopía, pero generan mucho gasto realmente, aunque en Perú hay cierta accesibilidad a los procedimientos en salud. También hay algunos procedimientos no invasivos que nos pueden ayudar a monitorear sobre este riesgo al cáncer del estómago. Aquí les voy a hacer un cuadrito. ¿Cómo actúa esta bacteria llamada Helicobacter pylori en lo que es la gastritis crónica, y cómo esto puede conllevar hacia lo que es la atrofia? Las zonas rojas son las zonas inflamadas, generalmente por el Helicobacter pylori. Esta inflamación puede progresar desde la parte distal del estómago hacia la parte proximal del cuerpo y el fondo. Pero esta inflamación, si persiste la infección por el Helicobacter pylori, va a generar unas zonas que bueno, acá las observan de color naranja, que es la atrofia.
Los pacientes que tienen atrofia, ya sea metaplasia, displasia, estos son los que tenemos que vigilar para que en algún momento no desarrollen el cáncer al estómago. Entonces, veamos ahora estas imágenes. Nosotros los gastroenterólogos, cuando hacemos nuestras endoscopías, podemos determinar si un paciente ya tiene atrofia en su estomaguito, ¿ya? Con una observación y con un score que usamos, eh, de Kimura Takemoto, podemos ver si hay atrofia. Generalmente la atrofia empieza en el antro y se dirige hacia el fondo y hacia la curvatura mayor. Y nosotros los gastroenterólogos determinamos estos con unos códigos, ¿no? Kimura Takemoto C0, C1, C2 o 1, 2 u O3, conforme ya haya más atrofia, ¿no? Esto hacemos mediante la endoscopía, pero mediante también estudios en sangre podemos determinar esa atrofia en el paciente usando esta relación entre el pepsinógeno 1 y el pepsinógeno 2, cuya relación no debe ser menor a 3. Si encontramos que esta relación es menor a 3, mucho ojo con este paciente porque ya se encienden las luces rojas porque podría desarrollar en algún momento un cáncer al estómago. Acá vemos las imágenes que vemos en que observamos en endoscopía para determinar este tipo de atrofia en el estómago mediante este score de Kimura Takemoto. Quiero aprovechar y enviar un saludo a nuestros licenciados del servicio de gastroenterología, ¿no? A la señora Malena, a Charles, a Patti y a Guido, que son nuestros licenciados que siempre nos apoyan en estos procedimientos de endoscopía. Entonces, este Kimura Takemoto, no nos olvidemos, usamos mucho en gastroenterología para determinar qué tipo de atrofia. Bueno, ya que hablamos de atrofia, de una manera esquemática voy a explicarles esto de la atrofia, la metaplasia, la displasia, del modo siguiente. Supongamos que esta es la superficie del estómago, ¿no? Y en la superficie del estómago pueden haber muchas noxas como el Helicobacter pylori, como el exceso de sal en la dieta, como el tabaco, como el alcohol, que podrían generar atrofia, que es el primer paso hacia el cáncer al estómago. Entonces, siempre cuidarnos de estas víboras, ¿no? Alcohol, tabaco, sal, y del Helicobacter pylori para que no progrese. Pero estas lesiones sí pueden progresar, como les dije, tanto por el Helicobacter pylori, la dieta, otros factores, pero también la atrofia puede ser causada por nuestras mismas defensas. Hay una gastritis que le llamamos gastritis autoinmune, en el cual nuestras defensas se equivocan y generan anticuerpos contra la parte proximal del estómago, el fondo y el cuerpo, y acaba a generar una atrofia, pero solo de la mitad superior. El helicobacter cuando causa atrofias de todo el estómago, pero en la inmunológica o autoinmune solo en la parte superior, y esto va a generar una mala absorción, sobre todo de la vitamina B12. ¿Ya? ¿Qué pasa con la atrofia? Acá está nuestra mucosa normal con nuestras glándulas. Pero cuando estas glándulas empiezan a disminuir de tamaño, o también disminuir en número las glándulas, esta es la atrofia. Pero si en esta atrofia las glándulas son reemplazadas por otros tejidos, es una atrofia que le llamamos la metaplásica. Y estas son los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer en el estómago. Acá tengo una imagen, lo mismo que les dije, ¿no? Supongamos que este es una glándula de un estómago normal, pero si esta glándula disminuye en tamaño y también disminuye en número sus glándulas, ya estamos hablando de término atrofia. Pero si estas glándulas en algunas zonas son reemplazadas por otros tejidos, ya hablamos de una atrofia metaplásica, como estamos observando, ya sea una metaplasia intestinal o una metaplasia SPEN o pseudopilórica, que es que bueno, estas son temas muy conocidos por ustedes, los licenciados, ¿no? Creo que la mayoría de las personas que tienen 40 años, como es la recomendación internacional,
Ya deben tener una endoscopía, deben saber si tienen solo gastritis crónica o eso ya se sumó metaplasia o displasia. Y dentro de la metaplasia intestinal, o puede ser también la metaplasia pseudopilórica o tipo SP. Entonces, esto es la atrofia, disminución en el número de glándulas o en el tamaño de las glándulas y tal vez en algunos casos se reemplaza esos epitelios por otros epitelios de otros lugares. Entonces, la atrofia es lo previo al cáncer gástrico y ahí tenemos que, como les dije, pues ahí suenan nuestras alarmas, porque probablemente son pacientes pues, que van a tener anemia perniciosa, van a tener antecedente tal vez de alguna operación de estómago, ¿no? O el desarrollo de algunos tipos de pólipos dentro del estómago. Bueno, por ejemplo, esta imagen quería mostrarle porque una cicatriz por cualquier tipo de operación en el estómago conlleva a un riesgo al cáncer al estómago, ¿no? Bien, entonces se han desarrollado scores tutoriales para determinar qué grado de atrofia uno puede tener en la endoscopía y los más conocidos son el OLGA y el OLGIN, ambos son usados en todo el mundo. Y esto es sobre todo desde el año 2008 hasta la actualidad para ver qué pacientes pueden tener más riesgo al cáncer de estómago y pues encender las alarmas. Por ejemplo, el score de OLA, como estamos viendo en esta imagen, da un puntaje de la endoscopía, tanto de las muestras que se toman en un frasco de la zona del antro, como de las muestras que se toman del fondo o del cuerpo del estómago. Todos los licenciados que apoyan en temas de endoscopía, pues tienen que saber que a todo paciente se le debe tomar muestras del estómago en dos frascos, tres muestras del antro, una de ellas de la incisura, y dos muestras del cuerpo, porque esto nos va a dar un score, ¿no? Y este score nos va a dar un valor y nos va a determinar el paciente el riesgo que puede tener hacia el cáncer de estómago. La recomendación de esta forma de toma de muestras que estamos viendo en el lado izquierdo ya es una recomendación internacional a partir de los 38-40 años de edad, pero puede ser antes si es que hay antecedentes de cáncer en la familia. Muy bien, acá están los valores de este tipo de score. Cuando un paciente tiene el score de 3 o 4, significa que es el grupo que puede ir hacia el cáncer al estómago. Si alguno de nosotros nos hacen una endoscopía después de los 40 años y el score es 0, 1, 2, la probabilidad de que desarrollemos un cáncer al estómago es casi nula, ¿ya? Pero los que tienen valor 3 o 4, tanto en el OLA como en el ONGYM, son los pacientes que hay que hacerle siempre un seguimiento. Entonces, mientras más sea el puntaje de los scores que tenemos en las endoscopías, más cercanos estaremos hacia el cáncer. Ustedes cuando vayan a su gastroenterólogo, siempre recomienden que le hagan este score porque este es lo que le da validez a la endoscopía. No solo el hecho de ver si tenemos o no el Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces, todo paciente siempre se pregunta, doctor, ya me hizo usted la endoscopía, me ha tomado muestras, ¿cuál es mi riesgo a desarrollar un cáncer al estómago? Entonces, ustedes le explican claramente con el score que acabamos de analizar, el score de Olga, que tiene importancia mundial, puede ser el Olga o el Olgin, no hay mayor diferencia, ¿no? Y siempre con este protocolo de biopsia, tres muestras del antro incisor y dos del cuerpo, no olvidarse. Inclusive este estadio, el score que nos va a dar la endoscopía, nos va a decir cuándo va a ser la próxima endoscopía, ¿no? Como les dije, el estadio 3 y 4 son los de mayor riesgo y por ende se puede hacer la endoscopía a los 12 a 24 meses. Un estadio 2 tal vez cada 3 o 4 años. Las recomendaciones son muy importantes, ¿no? Del global de todos los pacientes que hacemos endoscopía nosotros,
solo un 3 a 5% estarán en riesgo a desarrollar cáncer al estómago y son los pacientes que tenemos que evitar que lleguen al cáncer de estómago. Muy bien. Y acá vemos el riesgo de desarrollar cáncer al estómago, ¿no? Imagínense, ¿no? A mayor score, mayor riesgo a desarrollar y por ende, si uno hace un paralelo con la edad del paciente, a mayor edad que tengamos, casi a partir de los 60, 65 años, ya podemos ir desarrollando un score 3 o 4 del Olga. Lamentablemente, con los años, no hay órgano que no se envejezca y el estómago es el claro ejemplo de esto. No solamente son las canas, las arrugas en la piel, sino nuestros órganos también se van atrofiando de acuerdo a los años, sobre todo a partir de alrededor de los 60 años de edad. Bueno, eh, en- acá tenemos unos datos, ¿no? Eh, de 1.000 personas que tienen el estadio cero, prácticamente cero, del 0 al 2, prácticamente ninguna desarrollará un cáncer al estómago. Pero los que tienen estadio 3 de 1.000 personas, 36 desarrollarán cáncer al estómago y en el estadio 4 de 1.000 personas, 63 desarrollarán cáncer al estómago. Miren la importancia de estos datos que nos dan la endoscopía. No nos olvidemos. Bueno, hay múltiples reuniones de expertos en el mundo para, en la parte preventiva, para que las personas detectemos el cáncer, la gastritis crónica atrófica y ya no avancen estas lesiones hacia lo que es el cáncer de estómago. Acá tenemos, por ejemplo, una foto de los expertos que se reúnen en Kioto desde el 2014 y que me parece que este año también va a haber otra reunión de Kioto, ¿ya? Expertos de todo el mundo se reúnen, ¿no? Bueno, entonces tanto el Olga como el Olgin son de mucho uso para ver el riesgo hacia el desarrollo del cáncer de estómago y muy usados desde el 2015 en todo el mundo, ¿no? En Maastricht ha sido una de las últimas reuniones, el 2022, sobre todo lo que es el tema de gastritis crónica, el manejo de la gastritis crónica, y siempre acá vemos algunos colegas muy conocidos como el doctor Peter Malgefner, que es un doctor alemán que estudia mucho el tema de lo que es cáncer gástrico, el doctor español Javier Pérez Gisbert, el doctor italiano Massimo Ruggie, que son los que más estudian estos temas de cáncer de estómago y su relación sobre todo con esta bacteria, el Helicobacter pylori. Entonces, cada vez que nosotros evaluemos un paciente con endoscopía, como la parte preventiva para el desarrollo del cáncer de estómago, pues es como funcionan, por ejemplo, para los que nos gusta la música, la música que han generado los tres tenores, ¿no? Pavarotti, Carreras y Domingo, ¿no? Es igual lo que ocurre entre el gastroenterólogo, el endoscopista y el patólogo. Los tres tienen que sacar la mejor melodía, pero todo en favor de los pacientes. También hay múltiples estudios. Este es un estudio del año 2018 de la Revista Europea de Gastroenterología, que participamos algunos peruanos, el doctor Ali Gallo, el doctor Luis Taxa, del INEM y, bueno, el que le habla, ¿no? Sobre cómo hacer el estadiaje de la gastritis en nuestros pacientes eh, para el manejo más óptimo y personalizado, ¿no? Y así otros estudios también en los que incidimos, ¿no? Acá este también otra publicación nuestra, ¿no? En la revista Helicobacter del 2019 al respecto. El año 2024, desde el año 2022 nos hemos reunido, los gastroenterólogos que más nos apasionan estos temas de gastritis y de cáncer de estómago, eh, para analizar y focalizar qué pacientes pueden desarrollar cáncer al estómago, ¿no?
este caballerito que ven aquí, ese soy yo, ¿no? Esta vez nos reunimos en Venecia a fines del año 2022 y esto generó una publicación que le hemos ido afinando y el año pasado ya salió la publicación eh, sobre el tema del proyecto de la gastritis en el mundo, cómo manejarla en el mundo. Muy bien, entonces, como un pequeño repaso a lo que ya se viene, es determinar qué estadio de gastritis tenemos nosotros o nuestros pacientes y determinar si ya hay lesiones avanzadas en nuestros pacientes, como son la metaplasia o la displasia, ¿no? Ya sea la displasia de bajo grado o la displasia de alto grado, que es donde vamos a enfocar a nuestros pacientes. Este tema de lo que es la evaluación de un paciente de gastroenterología es muy interesante. Como alguna vez conversaba con un hijo mío, pues ellos muchas veces están en su PlayStation y para nosotros los médicos nuestro PlayStation es la evaluación de un paciente, ¿no? Con sus síntomas, ¿no? Hacer toda la evaluación global del paciente, tal vez algunos estudios serológicos, iniciar una terapia mientras se espera su endoscopía. ¿Para qué? Para valorar la atrofia mediante las biopsias que se van a tomar en el paciente. Y en esta parte de la endoscopía y la toma de biopsias, pues ustedes los licenciados en enfermería son nuestra mano derecha, ¿no? Em, Así como hay el binomio madre-niño, pues me parece que es muy importante el binomio médico-enfermera, un binomio laboral que tiene que siempre dar los mejores frutos, ¿no? Luego, ver el estadio en el paciente, cuál es su grado de atrofia y siempre individualizar el riesgo de cada paciente. Esto se llama la medicina personalizada, que está muy en boga desde hace unos 12, 15 años en el mundo. Dar la mejor estrategia preventiva para el tema del cáncer gástrico, sobre todo la eliminación, erradicación del Helicobacter pylori. Y ese es nuestro PlayStation. Acá les voy a presentar algunos personajes en el mundo, pues que lamentablemente, eh, esta patología de cáncer gástrica, bueno, se los llevó, ¿no? Algunos papas, don Ramón, toda la familia de Bonaparte tenía el cáncer gástrico familiar tipo difuso. Probablemente él no falleció del cáncer gástrico, al parecer fue por envenenamiento. Acá vamos a hacer una revisión de lo que es la sintomatología de un paciente. Entonces, basémonos en la sintomatología de lo que es una gastritis, ¿no? El paciente puede manifestarnos tal vez un ardor que puede calmar con los alimentos o exacerbarse con los alimentos. El paciente puede presentar náuseas, tal vez vómitos, algún dolor abdominal inespecífico, eructos, distensión del abdomen. Como ven, cualquiera de nosotros puede tener estos síntomas, ¿no? Y estos síntomas, pues, son suaves, digamos, comparados con la sintomatología ya específica para lo que podría ser el cáncer gástrico, como un paciente que tiene los síntomas previos, pero además pérdida de peso, un dolor abdominal que no calma con analgésicos comunes, pérdida del apetito, una llenura precoz, tal vez sintomatología de una hemorragia digestiva alta, hematemesis, melenas, anemia una plenitud postprandial ya nos podría hacer pensar que ya algo más grave podría haber en el paciente, ¿no? Entonces, esta es la gastritis relacionada al cáncer de estómago y en menor grado la gastritis autoinmune, también relacionada al cáncer de estómago. A veces no le damos mayor importancia a la gastritis autoinmune, pero no es infrecuente. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con esta gastritis autoinmune. Felizmente hay una serie de formas de evaluar la gastritis autoinmune, generalmente en personas que son diabéticas, en pacientes que tienen problemas de tiroides, que tienen problemas de plaquetas, le hacemos endoscopía y nos encontramos también con una enfermedad autoinmune como es la gastritis autoinmune. Se piden pruebas serológicas tanto para el Helicobacter pylori, pero algunos autoanticuerpos contra las células prietales, el factor intrínseco, niveles de vitamina B12, hierro, y pues diagnosticamos esa gastritis autoinmune que también
Hay que focalizar que podrían tener un riesgo también al cáncer de estómago. Y no es infrecuente. Aquí está nuestro armamento que usamos para la evaluación correcta de un paciente que tenga sintomatología de gastritis para descartarle un cáncer al estómago. Bueno, acá vemos algunas imágenes que siempre observamos con nuestros licenciados en las salas de endoscopía, ¿no? Gastritis erosivas, ¿no? Algunos pacientes con reflujo biliar, como están observando, este reflujo biliar puede causar gastritis hasta con sangrado. Si ustedes acá observan, hay restos de sangre en este lago gástrico, ¿no? Restos de hematina le llamamos nosotros. Y recalco siempre que siempre las biopsias sean tomadas en los frascos del antro y del cuerpo. Vamos a hablar algo de este patógeno, que supongo que las preguntas casi todas van a ser relacionadas de esta bacteria, pero es una bacteria que la tenemos en nosotros ya más de 60.000 años, que vive en la superficie de nuestro estómago y es capaz de causar inflamación por sus factores de virulencia que tienen. Esta inflamación, pues la migración de neutrófilos, otras células van a generar la gastritis y luego esta gastritis puede desarrollarse pues en los diversos tipos de atrofia que les he dicho, ¿no? Y ya sea la atrofia autoinmune, sobre todo en la parte superior del estómago, en todo el estómago, relacionada sobre todo al Helicobacter pylori. Entonces, estos son los modelos para evaluar endoscópicamente al paciente, ya sea el modelo del Helicobacter pylori, que es el 80% de todos los cánceres al estómago, o el modelo de las gastritis autoinmunes, que no es infrecuente, o el modelo mixto, tanto la gastritis atrófica relacionada al Helicobacter pylori o a factores autoinmunes. Esta imagen me parece muy interesante, el año pasado fue publicada, ¿no? No olvidarnos que la endoscopía nos va a dar un score, el score 3 y 4 es donde vamos a focalizar y hacer el seguimiento y vigilancia de nuestros pacientes, ¿no? No olvidarnos que hay esta cascada desde la gastritis crónica, tal vez con la infección por el Helicobacter pylori, y luego la atrofia. La atrofia luego puede ser una atrofia metaplásica, luego la atrofia displásica, que es casi un cáncer, ya el cáncer, que es el paso seguido. Nuestra labor como gastroenterólogos es frenar esta cascada, o por lo menos enlentecer esta cascada con las medidas que vamos a hacer con nuestros pacientes. Si esta cascada está a 100 por hora, con la dieta, baja de peso, radicando el Helicobacter pylori, la progresión va a bajar a 10 kilómetros por hora. De eso se trata. Bueno, acá para recalcarles que no solo la dieta tiene que ver con el cáncer de estómago ni el Helicobacter pylori con sus factores de virulencia. También hay factores del hospedero como polimorfismos de algunos genes que nos pueden llevar hacia algún grado de mayor riesgo hacia el desarrollo del cáncer del estómago. Acá les recalco que la ingesta elevada de sal en la dieta es un factor ambiental importante, tal vez el primer factor relacionado al desarrollo del cáncer al estómago, puesto que el Helicobacter pylori es importante en el desarrollo de esta patología, pero no es suficiente. Se necesitan otros factores como una ingesta elevada de sal, el tabaco, el alcohol, comidas preparadas con leña o carbón. La obesidad, había una duda, pero ahora se sabe que ya desde el sobrepeso hay un riesgo hacia el cáncer de estómago y también el uso de los inhibidores de la bomba de protones, pero no tanto en que ellos sean los que generen el cáncer de estómago, sino son los aceleradores cuando ya hay un cáncer de estómago o de cualquier tipo, al elevar los omeprazoles, una hormona que se llama gastrina. Y esta hormona es el acelerador de que se desarrollen los cánceres. No nos olvidemos que para que se dé el cáncer de estómago, no solamente el helicobacter debe estar presente, con sus factores de virulencia también tienen que estar agregados otros factores genéticos que hemos heredado u otros factores ambientales.
Dentro de los factores genéticos están unos genes que se llaman genes reparadores. En nosotros puede haber mutaciones o epimutaciones, pero estos genes se encargan de reparar ese daño en esa célula, o tal vez la célula se programa su muerte o esa célula es eliminada. De estos factores, los match repair, reparadores del ADN, depende de la vida que nuestro pronóstico de vida que vamos a tener. Hay personas que tienen excelentes genes reparadores de ADN que pueden tomar, ser obesos, ser sedentarios y no les pasa nada, pero esos son unos pocos, menos del 3% de la población. Acá unas imágenes también para que no solamente la endoscopía es suficiente para dar un riesgo de cáncer de estómago, sino también hay, como les dije, ¿no? El pepsinógeno 1, el pepsinógeno 2, mediante pruebas hematológicas, ¿no? Y también se puede determinar anti-Helicobacter pylori. Estamos y tiene la capacidad de hipermetilación de Helicobacter, alterar el número de copias de nuestro ADN, dañar nuestros telómeros o generar mutaciones, ¿no? Bueno, acá hacemos como una mea culpa, pues nosotros tal vez podemos tener una dieta adecuada, tener un peso adecuado, no ser obesos, hacer ejercicio, ser personas relajadas, pero sumado a eso es todos los factores, inclusive desde antes de la concepción, que pueden en nosotros afectar, como la dieta que llevaron nuestros padres, la dieta que llevó la mamá durante la gestación, o su exposición a determinadas hormonas, cómo fue nuestra niñez, cómo fue nuestra pubertad, si hemos fumado o no hemos fumado. Todo esto va a conllevar hacia nuestros riesgos de vida. Ahora se sabe que el tipo de parto es importante. Si el parto es vaginal, toda nuestra microbiota también va a ser la más adecuada comparada con personas que han nacido por cesárea. Muy bien. Entonces, aquí vemos lo que les dije, ¿no? De que no solamente para que se genere el cáncer es el Helicobacter pylori, sino también algunos cambios que puede generar la dieta, el estilo de vida que hemos llevado, tanto en nuestras histonas, que es, digamos, como el esqueleto del ADN, o el mismo ADN, ¿no? O en la expresión de nuestros microRNA. Esto es un tema un poquito más complejo. Pero yo recuerdo el año 1995 cuando ingresé a la residencia, pues, yo soy el primer residente de gastroenterología en Honorio Delgado, y me dijeron, Walker, el año pasado salió una publicación en el 94 de una revista francesa y tienes que exponer este tema porque en esta revista da un dato importante en el cual dice lo siguiente: el Helicobacter es un factor oncogénico tipo 1, o sea, es capaz de generar cáncer, pero no todos los helicobacter son malos, como vamos a ver, ¿no? Entonces hay un postulado de Koch que sobre todo los trabajadores de salud lo conocemos, ¿no? Que si se inyecta a un animal determinada bacteria, genera una enfermedad y esa enfermedad puede matar a la persona, ¿no? Pues ya no hay más que comprobar, ¿no? En esta revista francesa salió esto, ¿no? La infección por el Helicobacter pylori es un carcinógeno en humanos del grupo 1, el año 1994. Esta bacteria fue descubierta por unos australianos, Warren y Marshall, ¿no? Pero ¿de dónde partió esta bacteria tan relacionada al cáncer de estómago y que cada vez que la encontramos tenemos que erradicarla, sí o sí, y comprobar que fue erradicada? Se dice desde África, de emigró a Europa, Asia y pues ya hace unos 20.000 años aproximadamente hacia América, ¿no? Y esta bacteria, el Helicobacter pylori, hay varios tipos de poblaciones, por lo menos 7 poblaciones diferentes en todo el mundo, ¿no? Y este Helicobacter dice que está relacionado al 80% de los tipos de cáncer, pero no todos los Helicobacter, solo los Helicobacter que tienen este factor de virulencia CAG-A positivo, pero que tienen estos motivos se pillan del modo siguiente: A, B, C, 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 C. Este es el Helicobacter relacionado al cáncer de estómago,
o paracia, los que tienen el factor, el EPICHA, ABDDDD. Cuando se repite el CCCC o el DDDD, esos son los helicobacter relacionados al cáncer de estómago. O sea, no todos los helicobacter son malos, pero determinar los EPICHA, los factores de virulencia, es muy caro y mejor los eliminamos todos los que encontremos. ¿Qué significa esto? Que los Helicobacter pylori pueden tener sus motivos EPIYA, pero también otras bacterias también tienen motivos EPIYA. Siempre hay que tener cuidado con otras bacterias también relacionadas a diversos tipos de cáncer, no solamente el Helicobacter. Y el Helicobacter, aparte del CAHA, tiene un factor de virulencia BACA, que es vacuolizante, que puede generar vacuolas, bolsitas, digamos, dentro de las células del epitelio. Y este es un factor a que podría desarrollarse también ese epitelio del cáncer de estómago. Y peor aún si, digamos, estos helicobacter tienen los S1, I1, D1 o M1, que son los factores relacionados al cáncer. Pero como no podemos determinar estos, si el helicobacter es S1, I1, VAC1, VACA, caja, etcétera, mejor lo erradicamos. ¿Qué significa esto? Que esta bacteria, el Helicobacter pylori, cada vez que la encontremos, lo eliminamos por estos factores que tienen VACA o caja. Pero, ¿cómo explicamos a nuestros pacientes cómo son los helicobacters? Del modo siguiente, hacemos nosotros. Los helicobacters son como los felinos. Puede haber desde un gatito, otros intermedios como un puma, o los más terribles como el león o el tigre. La gran mayoría de nosotros tienen el helicobacter que es como un gatito, pero hay un porcentaje del menos del 15% que pueden tener un tigre o un león relacionado a lo que es la atrofia. Por eso mejor Helicobacter encontrado, Helicobacter eliminado. Y el mejor Helicobacter es el Helicobacter. Bueno, a ver, ya nos falta poco. Pero no solamente el Helicobacter es capaz de causar el cáncer al estómago, sino también este virus de Epstein-Barr. Así como hay el virus del papiloma virus humano para el cáncer del cuello uterino, para el estómago también hay este virus, ¿no? Este virus de Epstein-Barr, que también genera cáncer en el epitelio del estómago. Más del 20% de los cánceres que uno puede estudiar están relacionados, aparte del Helicobacter pylori, también a la infección por este virus, el de Epstein-Barr, que es capaz de causar la gastritis crónica que hemos hablado, la displasia, que es el tipo de atrofia, y luego pues el cáncer, ¿no? O sea, no solamente es el Helicobacter pylori, ¿ya? Este virus es capaz de causar pues aumento en la reproducción celular, en invadir nuestras defensas para que siga desarrollándose el cáncer, ¿no? Y progresar rápidamente el tumor. Entonces, no solamente es el Helicobacter pylori, sino también es este virus, no nos olvidemos. Y este virus, pues, y el Helicobacter son factores mm, demostrados hacia el desarrollo del cáncer al estómago. Ahora hay un tipo de cáncer que es alrededor del 20% de todos los cánceres de estómago que está relacionado más a genes, a factores hereditarios. Mi padre tuvo, mi abuelo tuvo, etcétera, etcétera. Y van apareciendo más familiares con esta mutación en estos genes, el CDH1 y el CTNNA1. Entonces, estos genes tienen que ver mucho con lo que son las circaderinas. Las circaderinas es lo que une célula con célula para que no haya mucho espacio y no entren noxas hacia las partes internas de nuestras paredes del tubo digestivo. Pero cuando está mutado esto, miren lo que ocurre. No solamente se aperturan los espacios entre las células, sino las células se deforman. Y al deformarse, esto va a llevar a inflamación crónica y luego al desarrollo del cáncer gástrico. Pero este es un tipo de cáncer hereditario no relacionado a la infección del Helicobacter pylori, pues ya no se requiere la infección del Helicobacter porque esto se da de tal modo que si uno tiene el gen mutado, alrededor de los 40, 45 años ya
todos han desarrollado cáncer al estómago. Por eso, en temas hereditarios, la vigilancia endoscópica empieza desde los 18 o 20 años de edad, no a los 40 años de edad, como es la población en general para el cáncer de estómago. Y de eso se trata, ¿no? De la prevención y la detección temprana del cáncer al estómago. Aquí vamos a ver, por ejemplo, algunos estómagos relacionados con el cáncer hereditario que parecen lesiones casi difíciles de determinar si es cáncer o no, pero cuando ya se determina que hay la mutación del CDH1, uno realiza la gastrectomía completa, total del estómago, y no solamente hay un foco. Por ejemplo, en este caso de este paciente, mire cuántos focos, esos oscuritos, es donde ya había un cáncer en ese estómago. En este caso, más de 34 focos de cáncer de estómago en una persona de 40 años de edad. Por eso, paciente que se le determina este tipo de gen mutado, que no es infrecuente, es 20% de todos los cánceres de estómago, la única terapia es la gastrectomía. Y la vigilancia también de las mamas, pues este gen CTNNA1 está relacionado al cáncer de mama además. Cada vez que encontramos nosotros un paciente con cáncer difuso hereditario, pues también debe ser evaluada las mamas en estos pacientes. Bueno, este cuadrito es muy interesante porque vamos a partir desde el centro, ¿no? ¿Cómo se divide a los cánceres de estómago, ¿no? Generalmente o son intestinales, que son los más frecuentes, o son tipo difusos como los hereditarios, ¿no? Pero hay otros tipos también, mixtos, ¿no? Y también lo que más se está usando a nivel mundial ahora son las clasificaciones moleculares del cáncer, ¿no? Cáncer con genómicamente estable, donde hay pocos genes implicados, lo relacionado al Helicobacter pylori, al virus de Epstein-Barr, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros los gastroenterólogos? Cuando encontramos lesiones pequeñas de cáncer, pues nosotros los gastroenterólogos hacemos la resección endoscópica. Y hay dos tipos de resección endoscópica, como están viendo acá. La resección mucosal, que es sacar la lesión, la mucosa, o la resección submucosa endoscópica. Este es el papel de los gastroenterólogos. Pero estas lesiones tienen que ser de pequeñísimas, menos de 20 milímetros, es lo ideal, que sean muy superficiales, ¿no? Que no tengan erosiones, que no tengan úlceras, que no tengan nódulos, que es lo ideal para tener una curación completa del cáncer gástrico temprano, que es nuestro enfoque como médicos, ¿no? Eh, pero cuando el cáncer ya está avanzado, un T2, ¿no? Para adelante, pues el manejo ya es quirúrgico, algunos con una terapia previa, neoadyuvante, o otros con una terapia primero quirúrgica y luego la quimioterapia adyuvante, ¿no? Pero los datos estadísticos, como ustedes ya han concluido, a los 5 años, más del 80% de las personas que tuvieron cáncer gástrico avanzado han fallecido. Este es uno de los cánceres que más mata, no tan rápido como el cáncer de páncreas, el cáncer gástrico. A los 5 años, más del 85% de quienes tuvieron han fallecido por el cáncer. No nos olvidemos estos datos. Aquí algunos datos de las terapias que se pueden dar mediante oncología, ¿no? Con algunos biológicos, terapia biológica tal vez, ¿no? Y ya para finalizar, algunas recomendaciones para los licenciados que nos apoyan en todo el tema de lo que es la gastroendoscopía alta, upper, ¿no? Por ejemplo, previo al procedimiento, se debe considerar siempre los factores de riesgo que puede tener el paciente. No, de repente insuficiencia cardíaca, tuvo un infarto en los últimos 6 meses, es diabético, tiene alguna nefropatía, factores de riesgo determinar.
Siempre el licenciado tiene que determinar que haya un ayuno de por lo menos 6 horas de alimentos sólidos. Porque después hacemos el procedimiento, encontramos comida y bueno, tiene que reprogramarse el paciente. Siempre darle al paciente soluciones de simeticona para romper las burbujas de saliva y observar lo mejor que se pueda la superficie del estómago, ¿no? Dentro del procedimiento, la endoscopía mínimo debe durar 7 minutos. Lo ideal es tener una foco documentación de la endoscopía, ¿no? Y pues que sea realizado siempre por endoscopistas con experiencia. Y la sedación que manejamos con nuestros licenciados, ya sea con midazolam o propofol, es muy importante el apoyo de ustedes, ¿ya? Entonces, no olvidarnos que las lesiones pequeñas pueden ser manejadas por resección endoscópicas, previas características que tengan estas lesiones o por cirugía de los pacientes. Acá vemos algunas imágenes. ¿Qué ideal sería encontrar cánceres de estómago en estos estadios early? Early es temprano, donde las tasas de curación están por encima del 80-85%, imagínense, ¿no? Lamentablemente, a pesar de que son early, a los 5 años, un aproximado del 20% van a fallecer por este tipo de cáncer siendo early. Así es el cáncer de estómago. Acá vemos otras lesiones, ¿no? En el estómago. Estas lesiones son las early, que es lo ideal que nosotros observemos porque aquí la mortalidad va a estar controlada. Estas son algunas imágenes endoscópicas, pero también hay early un poquito, digamos, más complicados, donde hay irregularidad de las lesiones, algunas zonas profundas, bien, con profundidad. Estas entran dentro del grupo donde dice 20% que aún siendo early, a los 5 años ya no van a estar con nosotros, los que tienen lesiones profundas, como estamos observando. Esto es todo lo que quería hablarles y creo que deben haber muchas preguntas para resolverlas. Los escucho.